Buenos días y buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo vean el video. El día de hoy estaré presentando mi proyecto de metodología jurídica, el cual es el proyecto final. Mi proyecto se llama La problemática del delito tipificado como feminicidio. Dentro del social les tengo dos puntos, el cual uno podrá ser social y el otro penal. Empezando con el social, es que sí existen las personas que matan por razón de género, ya sea mujer, hombre, transexual, homosexual, bisexual, todo tipo de género. Hay asesinos que por solo el simple hecho de ser de ese género asesinan. Pero pues en otro contexto hay, por ejemplo, los homosexuales. Son personas que actualmente ya son más vistas o comúnmente vistas como normal, pero antes no era así. El hecho era de que antes ver a un homosexual o ver a un hombre agarrándose de la mano con otro hombre era súper mal visto, las lesbianas también. Y en el caso específico de los homosexuales es que los asesinaban por ese simple hecho, pero actualmente no hay un tipo de homicidio enfocado al homosexual en México, o tampoco hay otro homicidio enfocado a los demás géneros, los cuales son, por ejemplo, el homicidio del ministro. Si bien no era homosexual, era no binario, pero esos tipos de asesinatos no están tipificados aquí específicamente en México, lo cual lucharía fuera por o especificar un tipo de delito general que hable sobre los asesinatos en género en razón de género, los asesinatos en razón de género, lo cual ya hay algo similar, lo cual es delito de odio o homicidio de odio. Bien, en el tema penal, pues tenemos el caso que en el ámbito jurídico este tipo de homicidio se implementó en el 2014, pero tenemos tasas o registros desde 2015 que pues en realidad esto no ha funcionado. Esto ha marcado una elevación o mayor hechos de feminicidio. Les cuento que en 2015 la tasa de muertes por feminicidio fue de 412. En septiembre del 2021 el conteo fue de 736 y el año pasado 2022 se encontraron un total de 968 homicidios por razón de género, marcados como razón de género, dados así el feminicidio. Bien, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? Pues demostrar cuál es el problema del feminicidio, el cual es su poca efectividad, ya que si fuera en razón de género se marcan muchísimo menos muertes de mujeres que por violencia familiar, algún otro tipo de muerte homicidio hacia la mujer. Y pues lo que quisiera fuera que se hiciera una especie de, si es en razón de género, que se hiciera un homicidio enfocado en hombres y mujeres, no importa cuál sea el género, el cual marque sus homicidios por género, y es enfocado en el género y no por enfocarse en solo un género o enfocarse en eso mismo del género, pero que no sea por eso el delito. ¿En cuál es la justificación? Pues ya está marcada en la investigación con dos tablas que anexé, las cuales son la cantidad de muertes de mujeres enfocadas en feminicidio del 2015 a 2021. La tabla que ya comentamos antes, que en 2015 hubo 412 muertes por razón de feminicidio y en 2021 hubieron una cantidad de 1017 víctimas a causa de feminicidio. Esto deja en claro que la tipificación del feminicidio, su objetivo,
el cual era bajar la tasa de muertes en mujeres en México, pues no funcionó, nos falló. Bien, en los antecedentes tenemos el caso Ingrid Escamilla, el cual la sentencia fue que le dieron 70 años de prisión al imputado. Bien, ¿cómo se da esto? Pues el imputado testificó que fue una pelea que fue por un problema sobre el alcoholismo que tenía el señor Eric. ¿Y qué pasó? Pues que de ese problema o esa discusión escaló a los golpes, y luego de los golpes la difunta Ingrid Escamilla tomó un cuchillo, el cual le funcionó para hacer daños al culpable Eric Francisco. Y pues ¿qué pasó? Pues que Eric Francisco, en acción de defensa, le arrebató el cuchillo y la terminó asesinando. Bien, ¿qué fue después? Pues que como no sabía qué hacer con el cuerpo, lo fue partiendo en pedazos, lo fue separando, y al final decidió en tirarlos en su inodoro, lo cual no le salió lo cual no le funcionó bien, por el hecho que empezaba a irrigar un olor muy feo, y los vecinos alertaron a las autoridades. Después llegaron las autoridades y se dio todo este testimonio. Pero bien, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema con eso? Que en realidad nunca fue un problema de razón de género, sino el problema fue que Eric buscaba defenderse después de la discusión que escaló a golpes, y después de golpes, agresiones con arma blanca. Bien, pues después de esto la asesinó, y el origen del problema fue por un tema de, primero, alcoholismo, y después se podría contar como violencia doméstica, ya que en ningún punto fue con el afán de matar por su razón de género, sino que fue con la intención de herir a la otra persona por sus problemas, por sus juicios, por sus adicciones, la cual, como ya dije, terminó escalando un problema en el que el señor Eric Francisco terminó matando a la mujer Ingrid Escamilla. Y bien, ¿qué pasó? Pues el hecho fue que se hizo el juicio, se le dio la sentencia de 70 años al señor Eric Francisco. Pero bien, ¿qué pasó luego? Pues que la atención fue enfocada hacia la difunta Ingrid Escamilla, ya que los medios de comunicación esparcieron sus fotos del cadáver o la autopsia. Y bien, pues ¿qué pasó? Que la familia demandó a estos medios de comunicación, y por eso es que se dio la ley Ingrid Escamilla, si no me equivoco. Pero el hecho es de que al señor Eric Francisco se le dio la pena se le dio la sentencia de feminicidio, y se le dio 70 años, los cuales pues no son bien justificados del todo, y se le podría dar otro juicio en el que se aclare bien que ese homicidio fue en razón de violencia familiar y no en razón de género. La hipótesis general es si ha bajado los casos de feminicidios, y la respuesta es que no. Este hecho, a diferencia del transfeminicidio, no ha bajado, sino que ha aumentado con el paso del tiempo, haciendo que se vea la poca efectividad, la poca ayuda que nos dio este tipo de homicidio al sistema penal. Antes de haber dicho esto,
pues tenemos que ir a su origen, el cual era su origen, el que antes como el sistema inquisitivo mixto, pues ¿qué es lo que pasaba? Es que había poca o nula investigación en los casos de homicidios, ya sea de hombres y de mujeres. ¿Y qué pasó con las mujeres? Que recientemente con las marchas que han pasado del 9M, pues se dio la cierta voz o la cierta eh, queja de que pues seguía igual el sistema, no ayudaban tanto, los homicidios de las mujeres quedaban impunes o el imputado fuera, haciendo esto que fuera una poca efectividad en el sistema. Bien, ¿qué pasa? Que hacen esto de quejarse y proponer el feminicidio, pero el feminicidio en investigación, investigación especial hacia los homicidios dirigidos a mujeres. Bien, esto pues en sí es una buena idea para esto de feminicidio, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que terminó pasando? Que cuando se tipificó, pues esto se tipificó como razón de género, dando así una inclinación hacia el género y no enfocándose a lo que es la mayoría de homicidios hacia mujeres, lo cual es por razón de violencia familiar o pues sí, enfocado en violencia familiar. Bien, lo que buscaría yo fuera reestructurar esa norma, esa ley de feminicidio y pues enfocarla en lo que es la mayoría de homicidios en casos de mujeres, lo cual es actualmente, si bien es parte de género, de sumisión a la mujer, pues en sí es mayor los homicidios en razón de violencia familiar que en razón de género. En el marco referencial puse algunas palabras, las cuales son feminicidio, homicidio, razón de género, dolo, tipificar, hipótesis, defunción, sistema de justicia e imputados. Bien, les daré un poco de contexto de qué es estas palabras. El feminicidio se refiere al asesinato a una mujer debido a su razón de género, con motivos de odio, violencia de género o discriminación hacia las mujeres. Es un crimen que refleja la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Homicidio. El homicidio es el acto de matar a otra persona de manera intencional o no intencional. Puede ser clasificado como homicidio doloso o homicidio culposo. Razón de género. La razón de género se refiere a la discriminación o desigualdad basada en el género, donde se toman en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en términos de derechos, roles sociales y oportunidades. Dolo. El dolo es la intención deliberada de cometer un acto en particular. Un acto delictivo implica que la persona tiene pleno conocimiento y voluntad de llevar a cabo una acción ilícita. Tipificar se refiere al proceso de establecer o definir legalmente un delito o una conducta criminal. Esto implica la creación de leyes que describan y sancionen ciertas conductas ilegales. Hipótesis. Una hipótesis es una suposición o proposición que se plantea como base para investigar o realizar un experimento. Es una afirmación que debe ser sometida a pruebas para determinar su validez. Defunción. La defunción es una muerte de una persona. Se utiliza comúnmente en términos médicos y legales para referirse al fallecimiento de un individuo.
Sistema de justicia. El sistema de justicia es el conjunto de instituciones, leyes y procedimientos que se encargan de organizar la justicia y el cumplimiento de las leyes en una sociedad. Incluye la policía, los tribunales, abogados y otros actores involucrados en la aplicación de la ley y la resolución de conflictos legales. Imputado. Se utiliza en el ámbito legal y se refiere a una persona que ha sido formalmente acusada de cometer un delito o falta en el contexto de un proceso penal. La imputación es el acto de atribuir una acción delictiva a una persona en el marco de una investigación criminal o un proceso judicial. Siguiendo con la metodología, pues la metodología que apliqué o los métodos de investigación que expuse fueron el documental, la aplicada y de método cuantitativo, y otro método fue el método cuantitativo, el cual fue en el planteamiento y justificación. El método de investigación fue uno, el documental, el planteamiento del problema jurídico, los antecedentes y la introducción, y la aplicada en el planteamiento social. Bien, para las técnicas de investigación ocupé la documental, que se tomó de varias fuentes de internet, fuentes oficiales y páginas de gobierno. Por ejemplo, en los antecedentes, la otra técnica de investigación fue la no experimental, buscando el comportamiento de odio de género en varios lugares, como por ejemplo en las redes sociales, y el ejemplo pues fue en el planteamiento. Y la otra técnica de investigación fue la deductiva, que va de los conocimientos, documentos, etcétera, a la dirección lógica, el cual el ejemplo fue la introducción. Bien, para el capitulado, pues era la parte del caso, el cual les expliqué que Eric Francisco, al final de cuentas no quiso matarla por razón de género, sino por violencia familiar y defensa propia, lo cual fue mal implementada la ley y fue terminado castigando como feminicidio, el cual es una de las penas con más cantidad de años que se puede cumplir en prisión, la cual el feminicidio va de 35 a 70 años y le aplicaron la pena máxima, que era 70 años. Bien, para la introducción, pues lo que quise plantear era el problema de la tipificación de este delito, porque es algo que, si bien no solo es injusto por el hecho de que marca a las demás vidas como diferentes, aparte que no le da sus tipificaciones a los demás tipos de géneros, pues es un hecho que por su veracidad o su eficacia pues es nula. Ya lo expuse, el tema de que con el pasar del año, desde 2015 hasta la actualidad 2023, bueno, las cifras son de 2022 para abajo, pero hasta la actualidad en 2023 pues no es mucha el nivel de efectividad, no es mucho el nivel de disminución en los delitos, en los homicidios de razón de género, menos en los homicidios hacia mujeres, los cuales, como también dije, hay una mayoría de delitos en razón de violencia familiar a violencia en razón de género. Y dejando esto claro, pues me gustaría aclarar que estoy inconforme con la tipificación de este delito, y me gustaría que fuera enfocado a lo que no más afecta, sino a lo que más tipo de, o más conteo de funciones hay en razones, ya sea de violencia familiar, violencia de género, ya sea por otros motivos, por ejemplo los secuestros, que se investigue bien y que se vuelva que se reforme
esta norma para una eficacia mejor y mejorar los índices para dar así una mejor respuesta de lo que era este delito, esta tipificación que nos falló a todos. Eso es todo por mi parte y les agradezco por su atención.